días y bueno, pues platicar un poco del entorno en el que se dan los centros de salud en las zonas rurales. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Michi? Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad para hablar de los sistemas de salud como vicepresidente del Colegio Médico aquí en Baja California Sur. Es muy interesante para nosotros analizar y tratar de mejorar las condiciones. Y por supuesto que la atención a nivel rural, que deje comentarte, este año el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, nos dice que cada vez estamos peor en la cobertura para personas que están en medios rurales. De hecho, hay actualmente 28.2% de la población sin atención médica. Imagínate, sin atención médica, o sea, sin derechos de salud o de acceder a servicios de salud. Hay aproximadamente 35.7 millones de personas en el país que no cuentan con servicios de salud actualmente. Entonces, tenemos un gran problema porque hay algunos organismos internacionales que nos dicen que es importante gastar al menos un 6% del Producto Interno Bruto. Por ejemplo, la OCDE. Sin embargo, en México este año se aprobaron 209.6 mil millones de pesos, lo que representa más o menos el 3% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Entonces, esto es lo que vamos a gastar en salud y por lo tanto, pues no alcanzamos ni siquiera los niveles mínimos recomendados internacionalmente para atender a nuestra población en México. Ahora, tenemos un cambio. Durante el año pasado supimos que empezamos con el IMSS Bienestar. El IMSS Bienestar, bueno, pues es un proyecto que empezó desde hace mucho tiempo. El antecedente más directo pues fue el IMSS que empezó en 1979, que se llamó IMSS Coplamar, y de ahí pues los distintos sexenios han generado distintos nombres y la intención pues es la misma, es llegar a la población que no tiene un servicio de salud debido a que no está trabajando o no tiene alguna forma de pagar un seguro de gastos médicos. Entonces se ha llamado de distintas maneras, oportunidades, solidaridad, en fin, y ahora pues se llama bienestar. Este sistema de bienestar que sustituyó al INSABI, que por lo que vemos pues no tenía pies ni cabeza y que tampoco logró todo lo que se estaba prometiendo, es decir, llegar a un nivel de salud como el de los países nórdicos, ya no digamos Finlandia, ya no digamos algunos de esos países que están a la vanguardia de salud. Por ejemplo, vámonos a uno más cercano, vámonos a Canadá, vámonos a Estados Unidos, donde ellos invierten en algunos años hasta el 13 o el 11% de su Producto Interno Bruto, donde tienen un sistema de recolección o captación de dinero muy distinto desde mi punto de vista, el arcaico que tenemos nosotros. Por ejemplo, actualmente nosotros Eso era... a nivel... Sí, dime. Sí, doctor, yo le quería preguntar, usted dice que destinan entre 13 y 14% del Producto Interno Bruto y justamente eso es lo que quería yo preguntarle, ¿qué tanto se tendría que hacer en México para poder alcanzar esos niveles, ya no dijéramos Dinamarca, como lo ha mencionado el propio gobierno federal, pero sí quizá otros que sea un poco más alcanzable? ¿Qué tanto, además de destinar más presupuesto, tendría que hacerse o tendría que cambiar nuestro sistema de salud para poder pues tener una atención pues en lo mínimo de calidad? Definitivamente tenemos que modificar nuestro sistema de salud porque estamos viviendo con una recaudación de dinero que era válido para el primer siglo, para la primera mitad del siglo XX. Ahorita ya en lo que estamos viviendo pues no es adecuado. O sea, vamos a poner en panorama esta situación. Por ejemplo, el sistema de salud más grande, que es el IMSS, requiere que aporte el trabajador, el patrón y también el gobierno, es decir, es tripartita. Por lo tanto, es seguro que la gran mayoría de las empresas están limitadas en las contrataciones de más personal o de más empleados, debido a que uno de los costos más grandes precisamente es pagar IMSS e Infonavit. Esto no sucede en otros países como Canadá, donde la recaudación general de impuestos es
el lugar de donde se toma para que pagues los servicios de salud. Ellos pueden invertir una gran cantidad de dinero en su servicio de salud. Si estás trabajando, tienes derecho prácticamente a la atención de primer nivel, segundo nivel, es decir, la atención primaria, que es la del médico familiar, la del médico de primer contacto, al segundo nivel, que son los especialistas, y al tercer nivel, que son los de alta especialidad. Pero en México eso no sucede. En México requerimos entonces que el trabajador y el patrón aporten al IMSS, y eso limita la contratación de nuevos empleados. Entonces, necesitamos una forma más inteligente, una forma distinta de recaudar impuestos que nos ayude a incrementar el beneficio de nuestras poblaciones. Actualmente, la población rural en México, o sea, toda aquella definida como menor a 2.500 habitantes, esta definición, mira, ni siquiera ha cambiado en más de 50 años. O sea, seguimos definiendo a las comunidades rurales como a todas aquellas que tienen menos de 2.500 habitantes, y ni siquiera evaluamos otras situaciones como servicios generales, por ejemplo, agua, luz, drenaje, en fin. O sea, en nuestro país todavía necesitamos un cambio, una nueva evaluación de las situaciones y de las condiciones en las que viven nuestras personas en las comunidades rurales. ¿Por qué? Porque en la realidad es que no tenemos una atención adecuada a esos niveles, debido a que se piensa que debe existir la alta especialidad en las comunidades rurales, lo cual desde mi punto de vista no es lógico. Hay algunos sistemas como los sistemas por telemedicina que funcionan muy bien, o los sistemas de brigadas. Hay algunas instituciones como el IMSS que sí lleva brigadas constantemente a las comunidades rurales, y que permiten que los especialistas nos acerquemos a nuestros pacientes que están en comunidades alejadas y que brindemos salud, y son muy exitosos. Entonces, sí, a mí me parece que estamos viviendo un sistema de salud. Tenemos de replantear desde cómo generamos ingresos al sistema de salud, cómo lo vamos a repartir, y por supuesto, si quieres tener un pueblo sano, debes de invertir en salud, y lo recomendado es al menos el 6%. No estamos llegando ni al 3% anual, y parecería entonces que cada año hay menos personas en México que tienen acceso a los servicios de salud, lo cual es muy, muy grave. Sí, y cada año lo que vemos es que aparentemente se incrementa el presupuesto, sin embargo, no es así, se recorta en otros programas, o se destina mayor recurso a proyectos fundamentales, básicos, esenciales de los gobiernos, que cada gobierno trae. Usted me venía diciendo un recuento de cómo el IMSS Bienestar actualmente tuvo otros nombres en el pasado, y que aún así no funcionó como se quiso que funcionara. Ahora, hagamos esta distinción. Los servicios de salud que se requieren en las zonas rurales no es la misma que se requiere en las zonas urbanas, o podríamos poner algún hospital de alta especialidad en algún punto de la zona rural, o no sería viable, doctor. Sí, tenemos condiciones en las zonas rurales que provocan un mayor riesgo para nuestra población. Por ejemplo, sabemos que en las comunidades rurales existe también esta otra pandemia, que es la obesidad y el síndrome metabólico. Es decir, que las personas en comunidades rurales tienen más probabilidad de obesidad, hipertensión, diabetes, mellitus, y que esto conlleva a repercusiones o de desnutrición, ¿no? También tenemos, por otro lado, tenemos malnutrición. La malnutrición que en gran parte de nuestro país, digamos centro-sur del país, pues no alcanzan a ingerir los alimentos adecuadamente para tener un sistema inmunológico y un crecimiento adecuado, y por lo tanto eso conlleva a nuevas enfermedades en un futuro. Pero aún así, en nuestras comunidades del norte resulta que tenemos fallecimientos, por ejemplo, a los 30 años, 35 años, por infarto al miocardio. ¿Te imaginas? O sea, por ataques cardíacos en personas, sí, en jóvenes, que desafortunadamente por la dieta llena de grasas, llena de harinas, carne, pues antes veíamos este tipo de padecimientos y fallecimientos en personas de 55 años y hacia arriba, y ahora no. Ahora cada vez tenemos más problemas. Aquí en el noroeste hemos visto incluso repercusiones en niños pequeños. O sea, tenemos un nivel de obesidad muy grande. Entonces tenemos estos dos contrastes. Por un lado, la parte sur del país, que
tiene malnutrición, y la norte, que tiene también una malnutrición, es decir, tiene exceso de alimento, pero de mala calidad. Así es, y bueno, y en el resto del país estamos prácticamente lo mismo. La principal causa de muerte, si usted no me corrige, doctor, sigue siendo ataques al corazón, ¿no? Infartos, precisamente por estas malas condiciones de salud en las que estamos. No solo de alimentación, sino el conjunto que tiene de tener sedentarismo, no hacer ejercicio, de malos hábitos también, incluso de no dormir lo suficiente o no tener una vida de calidad, y que esto tampoco pues se previene, ¿no? Como en algún momento se manejó lo del Prevenims, que era mejor que atacar las enfermedades después cuando ya era demasiado tarde, hacer una forma preventiva. Sin embargo, pues creo que también como mexicanas y mexicanos dejamos la salud para el final. Así es, y ahí viene entonces una brecha de oportunidad o elementos de oportunidades para el servicio de salud a nivel nacional. Y es, pues, hay que orientar a la gente. Hay que orientar en cuanto a la calidad de la alimentación, tipo de alimentación, en realizar ejercicio, en promover precisamente el caminar, el andar en bicicleta, pero en realidad nuestro país también ha virado a la comida procesada, al refresco, acá en el norte decimos soda, a los alimentos fritos, a los alimentos de bolsita, a los alimentos que se preparan rápido y que contienen más conservadores y por lo tanto repercusión para la salud del paciente, porque con una sopita ahí que te puedas preparar instantáneamente, pues a lo mejor te quita el hambre, pero repercute en tu salud a un futuro. Entonces sí tenemos una oportunidad y tenemos que evaluar actualmente estas situaciones en nuestras comunidades rurales, porque por ejemplo hay refrescos que llegan a cualquier región y a cualquier comunidad alejada, y eso nos condiciona problemas de salud. No pueden acceder a la carne, no pueden acceder al pollo, no pueden acceder al pescado, pero sí pueden acceder a refrescos que nos generan problemas, y eso lo tenemos que identificar como servicio de salud, como Secretaría de Salud en general en nuestro país, y tenemos que incidir con pláticas y con orientación a nuestra gente. Entonces, sí hay muchas cosas que podemos hacer en la comunidad rural, tanto del sur como del norte, porque la malnutrición no solo implica que estés flaquito, que tengas problemas de desnutrición como lo conocen en general las personas, también la obesidad. O sea, el estar obeso también es una forma de malnutrición. Exacto. Porque no estás en tus capacidades óptimas para realizar tus actividades fisiológicas normales. Al contrario, el exceso de grasas, de harinas y de carne también te puede generar condiciones, y lo vemos en el norte del país, riesgos cardiovasculares. Así es, doctor. Por un lado, lo que le toca hacer al gobierno, y por el otro lado, lo que nos toca hacer a nosotros para cuidarnos. Doctor Efraín Torres, muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por esos minutos con el auditorio de Mega Noticias. Esperemos volver a platicar en breve. Muchas gracias a ti, Mitzi. Con mucho gusto estaremos aquí para orientar. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, sí, para orientar a nuestro público. Vamos a ir a la pausa, pero vamos a regresar con más. No se vaya, está usted en Mega Noticias MX.